Em, Buenas tardes a todos. Este panel plantea una dificultad particular en razón a la complejidad del sector energético, que es muy amplio, tiene varios sectores y varios subsectores, y en ese sentido hemos tratado de, simplificar el lenguaje para que sea asequible a todos los presentes. Lo que yo me propongo hacer aquí en este momento es simplemente hacer una brevísima presentación que determina, en primer lugar, cuál es el problema, por qué lo enfocamos, cómo lo enfocamos, y hacer algunas preguntas que pudieran parecer muy técnicas, pero que están directamente relacionadas con la competencia en estos sectores. Para el efecto contamos con un panel de lujo compuesto fundamentalmente por el señor ministro, quien además es doctor en economía de la Universidad de Londres y un gran conocedor del sector, el doctor Antonio Celia, presidente de Promigas, quien también es un conocedor del sector y es realmente una persona que lleva mucho tiempo y conoce ampliamente de la realidad colombiana. Y el doctor Juan García Terán, que es Energy Manager del Grupo Techin, quien va a representar la demanda en este punto y va a hacer una presentación muy breve, ¿cierto?, para poder discutir sobre la realidad de la demanda en este punto. ¿Qué vamos a tratar? Nos tocó simplificarlo el tema de energía eléctrica y el tema de gas natural, a pesar de que hay varios sectores. ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar a esto? Básicamente le vamos a dar un enfoque a partir del concepto de regulación y competencia. ¿Y por qué el concepto de regulación y competencia? Porque a diferencia de casi todos los sectores de la economía, el sector de energía, el sector energético es considerado en su mayoría un servicio público, donde tiene un interés general, donde el Estado interviene de alguna manera y en diferentes grados. La regulación en ese sentido determina cómo es el tema de energía eléctrica, cómo son las transacciones de energía eléctrica, quiénes son los agentes, la estructura de la industria, etcétera. Lo mismo en el sector de gas natural y se está construyendo el tema para el tema de combustibles líquidos. Hay unas actividades conexas adicionalmente a estos que son transversales y cuya resolución se necesita, cuya regulación se necesita para efectos de que funcione la totalidad de la cadena. Bien, estos sectores son definidos, son evaluados por el regulador. Y el regulador, como decía el presidente, determina la cancha, marca la cancha, decide las reglas del juego, decide quién, cómo y dónde puede jugar, buscando, por supuesto, maximizar el interés general de todos, pero también buscando la competencia, donde sea de hecho posible. Estas actividades, algunas, tienen características de monopolio natural y por lo tanto requieren una regulación de tarifa, determinar cuál es el precio, cuáles son las cantidades que tiene que producir y cuál es la regulación de comportamiento para evitar el abuso de posición dominante en ese sentido. Estos sectores básicamente, en este entorno, la discusión se centra entonces básicamente cuál es la función de la competencia en la regulación. Y lo que queremos discutir en el panel es, ¿le estamos dando el suficiente peso a la competencia y al diseño de normas en función de la competencia? ¿Estamos haciendo lo correcto respecto, por ejemplo, de la participación de la abogacía de la competencia dentro de las funciones de regulación? Y ¿cómo se resuelve el tema de eficiencia y competencia? ¿Qué significa esto? Es posible que yo tenga un activo que lo utilice muchísimo y ese activo es eficiente.
Y si yo mido ese activo por el uso que se hace del mismo, entonces, digamos, económicamente estoy maximizando el beneficio. Pero es posible que ese activo eficiente, construido exclusivamente para el propósito, no me permita la competencia. Al no permitirme la competencia, estoy generando unas distorsiones adicionales en el mercado. Y el propósito de la discusión es determinar qué debería y cuándo debería yo primar la eficiencia respecto de la competencia y cuándo debería yo primar la competencia respecto de la eficiencia. Y vamos a verlo en cada uno de los sectores. El sector eléctrico, básicamente, y como seguramente todos lo conocen, nosotros tenemos el privilegio de poder generar con múltiples fuentes de energía, fundamentalmente térmica, hidráulica y eólica. Y el ministro está tratando de meter nuevas fuentes renovables de energía que pudiéramos utilizar para mejorar nuestra canasta energética. Esta generación se transporta al mercado a través de una actividad que se llama transmisión, y esa transmisión finalmente conecta a las ciudades y conecta a los industriales para que todos podamos tener energía eléctrica. Esta estructura de industria es adicionalmente, que además de ser regulada, es complementada por una actividad que se llama la comercialización, que es sumamente importante. La generación, en principio, es una actividad en competencia, y eso es un tema que tenemos que discutir. ¿Hay competencia realmente en generación? Verán la posición de la demanda que dice, no, aquí no hay competencia, y vamos a ver por qué. La transmisión es una actividad fundamentalmente monopólica que tiene una regulación clara para inducir la competencia en la generación, y la distribución, que es otra actividad monopólica que tiene ciertos rangos de libertad regulada. Finalmente está el comercializador, que es el que compra la energía, le paga al transportador, le paga al distribuidor y trata de darnos a nosotros el servicio final. Todos estos temas, como ustedes podrán ver, no son, o sea, nosotros vemos la factura, pero no entendemos muy bien cómo llega esa energía a nuestra casa. Esta es la forma como llega la energía a la casa. Y estos son los números de agentes que en teoría tenemos en el mercado jugando. Aquí van a ver ustedes cuáles son las posiciones respecto de cada uno de estos agentes. En el sector eléctrico, la discusión entonces es, ¿hay suficiente número de agentes en el mercado? Hay un problema crítico, y es que el regulador, derivado de experiencias pasadas que implicaron la quiebra de algunos comercializadores, apretó muchísimo el mercado, generándole unos incrementos muy importantes en garantías que extinguieron a los agentes. Es decir, la regulación se volvió una barrera de entrada para la entrada de nuevos agentes, para que compitan en el mercado y para que nosotros como consumidores podemos tener alternativas. Esto es deseable o no es deseable, hay alternativas, hay productos financieros que cubren adecuadamente ese tema o no, y eso es un poco lo que queremos discutir. En el sector de gas natural, la estructura es un poco parecida. Tenemos unos productores nuevos, internos, nuestros, Ecopetrol y otros, fundamentalmente. Vamos a tener la posibilidad de importar gas licuado de petróleo, y adicionalmente vamos a recibir gas de la hermana República de Venezuela. Espero. Ese gas se transporta, y eso que ustedes ven, esa rayita en la mitad es mi versión de un gasoducto que conecta a los mercados hacia abajo. Este es un mercado que recientemente ha sido objeto de una regulación para promover la competencia y que está siendo desarrollada, pero que en el momento, como ustedes van a ver, está pasando por una época compleja. La oferta parece ser que está muy pegada a la demanda y tenemos unos problemas de asignación de derechos en ese sentido. La discusión en el sector de gas entonces va a ir a cómo podemos mejorar la competencia a través de la regulación de monopolios. Dado que tenemos el poder de determinar qué tipo de infraestructura se construye, tal vez vía regulación podamos mejorar
la competencia que pueda existir o los grados de competencia que puedan existir en producción. ¿Existe eso? ¿Es posible? ¿Están los instrumentos para hacerlo? ¿Cómo podríamos, a través de los contratos que suscribe la NH, mejorar la competencia en producción para inducir a los productores a declarar las cantidades de gas de una manera oportuna para que tengan los incentivos en ese caso? Y por último, el nuevo esquema es el gestor de mercado, que es como el operador del mercado, que tiene casi un año de ser creado. ¿Cómo nos ha ido con ese tema y si eso genera la suficiente competencia? Te paso Tienes que ser muy corto, por favor. ¿Tengo la presentación? ¿Tengo la presentación aquí? Creo que es acá. Ahí está. Tienes que hacerlo súper rápido. ¿Será? ¿Con avance de página? Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de presentar la visión de la demanda. Antes que nada, digamos, quería dar el punto de vista de qué es lo que espera la industria del mercado energético. Básicamente, la demanda industrial no es una demanda común, no es un consumidor final. Lo que hace la demanda industrial es transformar la energía en algún producto, ¿no? Y para poder producir o invertir en nuevas plantas, la industria lo que necesita básicamente es un suministro que sea confiable en el mediano, corto y largo plazo, que sea flexible, porque la demanda nuestra se origina en los productos que vendemos, que naturalmente tiene una estacionalidad, con lo cual necesitamos que la demanda de energía sea flexible, y a precios competitivos, porque al final nuestros productos tienen que competir en un mercado que naturalmente es competitivo. Algunas comparativas internacionales. Lo primero es entender el tamaño de los mercados, lo cual es muy importante. El mercado colombiano, el mercado eléctrico colombiano es un mercado realmente muy pequeño, apenas 7 gigas medios, y sumamente hidro, que eso a priori parece una fortaleza, pero si vemos otras experiencias del mundo, vemos que los mercados hidros generan precios altos. Una comparativa rápida, precios mayoristas de bolsa de los distintos países. Podemos ver que Colombia está entre los países más caros del mundo en lo que hace a precios de bolsa. Estos son precios públicos. Aún después de la devaluación, Colombia queda con precios altos, y esto es sin incluir el último mes que hemos visto precios de bolsa por el efecto del Niño arriba de los 1.000 pesos. En cuanto al gas natural, sucede algo similar. El mercado del gas natural de Colombia también es pequeño, ¿sí? Y los precios, es más difícil la comparativa. Uno puede comparar los precios, por ejemplo, con Brasil y con Europa. En este caso hemos tomado el hub del TTF en Holanda. Están en valores de $8 por millón de BTU, mientras que el gas de Guajira se está vendiendo aproximadamente a $5 por millón de BTU. El resto de los países tienen precios más bajos. Hoy el Henry Hub está en $2.50, $2.60. Lo que es importante entender que en el caso tanto de Brasil como en el caso de Holanda, estos precios de hub incluyen transporte. Brasil importa la mitad de su gas desde Bolivia, y en el caso del TTF incluso recibe a $8 gas licuado, con lo cual el productor recibe un valor muy inferior a estos $8 que estamos mostrando. ¿Qué es lo que estamos viendo también en cuanto a la eficiencia del parque térmico a gas? Esto es sacado también de indicadores públicos. Lo que tratamos de medir es cuánto gas se consume para generar un megawatt-hora, medido en millones de BTU por megawatt-hora. Encontramos que la eficiencia promedio del parque a gas de Colombia es de 8,8 millones de BTU por megawatt-hora, ¿sí? En Estados Unidos, en la zona de Texas, 7,6, en Argentina 8, y para tomar un punto de cuánto podría ser la mínima cantidad de gas a consumir, los ciclos combinados más modernos consumen 6,6 millones de BTU por megawatt-hora. Una visión sobre el mercado nacional. Hoy nuestra posición negociadora como industria es nula. Lo que llamamos negociaciones bilaterales entre los productores y la demanda, en nuestro caso se resume en una lista de precios, donde Ecopetrol nos informa a través de nuestro comercializador qué precio vamos a pagar en función de la demanda agregada que tenemos.
Los contratos take or pay 100%, eso implica que el volumen que compro en firme lo tengo que consumir todos los días o revenderlo en un mercado secundario, no nos sirve porque no se ajusta a nuestra variación natural de la demanda. Los distribuidores comercializadores cumplen un rol de agregar la demanda, pero ese rol no nos da o no termina de darnos toda la flexibilidad que necesitamos. Otro punto importante es los costos que nos agrega la cadena. Hoy el gas de Cusiana a $3 tiene un precio competitivo, pero el resto de la cadena nos agrega $4 adicionales, 4,20 para ser más específicos. Si yo quiero comparar eso, por ejemplo, con Estados Unidos, en la zona de Kentucky, estamos comprando gas a Henry Hub más 18 centavos y la distribución nos cuesta 60 centavos. En el caso de Canadá, el transporte para cruzar desde el oeste al este, todo Canadá, unos 2.500 kilómetros, vale $1,20 por millón de BTU y la distribución 60 centavos. Para futuro la visión es aún más complicada, porque hace 4 años, la primera vez que vine a un congreso de Naturgas, escuchaba a los productores hablándome de escenarios de 40 TCF de reservas probables, y hoy nos encontramos con las reservas declinando y con un panorama muy incierto. De corto plazo, ya hoy mismo estamos los industriales de la costa recibiendo restricciones en nuestros contratos de gas para el año que viene. Ya nos están diciendo que lo más probable es que tengamos la mitad del gas y hay que entrar a subastas o procesos posteriores para obtener el gas que nos estaría faltando para completar nuestra demanda. Lo mismo nos pasa en el mercado eléctrico, no en cuanto a restricción, sino en cuanto a competencia. Por más que hay 56 agentes, los 4 principales tienen el 70% del contrato, el 70% del mercado, y la verdad es que cuando nosotros salimos a hacer una licitación para buscar quién quiera vendernos, solo recibimos cotización del mismo agente que actualmente nos está vendiendo, y todos los demás nos comentan los problemas que tienen por los cuales no nos pueden vender energía, con lo cual no existe competencia. Sencillamente tengo que agradecerle a la gente que me está vendiendo porque me vende. Y un tema que es más grave aún, el año pasado mi compañía tenía un proyecto, una planta nueva para la zona de Barranquilla, 20 megas medio, 20 megas es una demanda relativamente baja, 20 megas medio de demanda. Salí a buscar yo personalmente quién me vendía la energía y no existía nadie, ningún generador que me la pudiera vender. Entonces, no solamente tenemos un problema de competencia, nos encontramos frente a un problema de cuello de botella en este momento, por lo menos como industriales. Gracias. Como ustedes ven, hay un tema de una industria que está buscando garantizar los intereses del cliente, al igual que el presidente del Éxito con su exposición. La cadena busca satisfacer los intereses del cliente. Lo que pasa es que aquí es un poco más difícil porque hay que hacer una infraestructura millonaria en toda la cadena para que finalmente el usuario pueda o prender la luz, como decimos nosotros, o abrir el gas. Entonces, el primer tema que planteamos es el tema de regulación y competencia. Y un poco si la regulación debería involucrar más instrumentos para fomentar la competencia, como por ejemplo, qué posibilidades hay de tener activos no necesariamente eficientes, pero sí suficientes para competir, por ejemplo, los productores, o líneas de transmisión para que se garantice que ciertas energías baratas puedan llegar a las demandas, que es lo que ocurre un poco aquí. Yo no sé, ministro, ¿usted qué piensa? Bueno, muy buenas noches a todos. Mire, el tema de competencia ha sido absolutamente central al tema regulatorio, porque es que la competencia tiene una enorme bondad, y es que la competencia normalmente lleva a que los recursos se asignen de una manera mucho más eficiente. Y si uno mira la historia de la regulación reciente, desde que tenemos el esquema que tenemos en los últimos 20 años, que se inauguró realmente quizá con la Ley de Servicios Públicos en el 94, tal vez fue en 93, 94 que estaba la Ley de Servicios Públicos, uno ve que han ocurrido muchas cosas que han fomentado la competencia en esta industria. Recuerden que esta industria, como lo explicaba Ángel en la presentación, está llena de monopolios naturales. Los monopolios naturales son esas situaciones en las que es más ventajoso que haya un solo productor, y normalmente pasa eso porque lo que se tiene son unos costos medios
que van cayendo con el tiempo, que van cayendo con la cantidad, con el tamaño del mercado, y eso hace que se perpetúe en general un solo jugador. Entonces aquí el regulador ha tomado una visión de regular los monopolios naturales, tratar de hacer que sean los más parecidas las tarifas a los que serían en una situación competitiva, con toda la dificultad que eso da, y de donde ve competencia, tratar de que haya más competencia. Pero ¿qué cosas han pasado que creo que muestran que la competencia está en el centro de la regulación que tenemos? Lo primero es que ha habido rupturas a la integración. El sector eléctrico, por ejemplo, estaba completamente integrado antes. Hoy en día uno no puede ser generador, no puede ser transmisor, no puede ser distribuidor integrado. Ha habido ruptura a la integración. En el caso de gas ha ocurrido lo mismo. Bueno, estamos en el foco de la parte de energía eléctrica, pero ha habido restricciones a la integración. Ha habido también límites a la integración de mercado, es decir, qué tan grande es la energía o la potencia que uno puede atender en un mercado. Hay unos límites a la cantidad que se puede tener por parte de un agente. Hay además un proceso de expedición de regulación que creo que nos ayuda en la medida en que se tiene que consultar de manera muy abierta, se recogen los comentarios de todos los agentes de la cadena y se le tiene que mandar la regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio para que conceptúe sobre temas de competencia. Adicionalmente a eso, en varios segmentos de la cadena, como en transmisión y ahora recientemente en distribución, se tiene competencia en la expansión del sistema. Es decir, se hacen convocatorias públicas en donde diferentes firmas puedan entrar a hacer los proyectos y se escoge a través de un proceso competitivo. Lo mismo en la distribución, que también es un monopolio natural general. De manera que yo creo que está muy presente la competencia en el tema regulatorio en general, ya sea a través de una regulación que busca simular la competencia o a través de mecanismos como los que he descrito. Quizá un comentario final, Ángel, y es, yo creo que uno tiene que hacer evaluaciones beneficio-costo, a ver qué tanto sentido tiene tener activos, así sean ineficientes, para tratar de simular competencia. Creo que a veces es mucho más directo cuando uno, a través de un esquema regulatorio fuerte, de un análisis estadístico también suficientemente fuerte, a veces puede ser mucho más efectivo en términos de utilización de recursos regulando cuando tiene que intervenir y poner unas reglas al funcionamiento del mercado, que tratando de tener activos que tengan pérdidas grandes en eficiencia, porque yo no sé qué tan eficiente sea competir con un ineficiente. Antonio. Bueno, gracias por la invitación, superintendente. Varias cosas que yo quería comentar en desorden. En el año 2009, en el Congreso Mundial de Gas en Holanda, que es el congreso realmente más importante de gas, la mejor ponencia de ese congreso fue una que hablaba de la historia del gas natural en Colombia. Esto para decir que el cuento del gas en Colombia ha sido supremamente exitoso. Creo quizás de los mejores o de las mejores historias que se han podido contar en cuanto a masificar un recurso no renovable. Y por donde uno lo mire, ha sido una historia, vuelvo a insisto, de notable éxito. ¿Cuáles son los motivos o las razones para ese éxito? Porque yo creo que importa analizar qué funciona y qué no funciona en este tema de la delegación de la función pública a un particular. Calidad de instituciones, buena regulación, sector privado bienvenido, política pública, y política pública como producto de un estudio supremamente juicioso, supremamente riguroso sobre las relaciones costo-beneficio de usar gas en vez de sustitutos. Y por último, adecuado control y regulación. Esta ha sido la historia en los últimos 25 años. ¿Qué pasa ahora que el gas está como en el centro de un torbellino que se está formando y de una cantidad de discusiones? ¿Qué ha cambiado de esa época acá? Miremos a ver. Uno, no tenemos la holgura de gas que teníamos antes. Y en Colombia es importante tener holgura porque en el sistema interconectado nacional, cuando hay niños, las térmicas consumen mucho gas y ese volumen puede ser hasta 400 millones de pies cúbicos adicionales, que es un 40% a la base de consumo normal. De manera que esa holgura no la tenemos. Primer punto. Segundo punto, durante mucho tiempo, desde el año 76, el precio del gas en boca de pozo tenía un tope que estaba vinculado al fuel oil, que era su más cercano sustituto. Decidimos liberar ese precio. ¿Sí? Segundo factor que ha cambiado. Tercer factor que ha cambiado,
Me parece a mí, esto es un juicio supremamente personal, los otros dos son hechos, esta es una observación mía, me parece que hemos complejizado nuestras instituciones. O sea, yo creo que Colombia tiene un problema de complejidad institucional muy grande. Me gustó mucho oír a la ministra decir, tenemos que facilitarle las cosas a los empresarios. Eso para decir que la Comisión de Regulación, y este vainazo lo he echado cantidades de veces con todo el respeto del mundo, se está demorando demasiado en tomar decisiones, ¿verdad? Las tarifas de distribución, por ejemplo, están vencidas desde el año 2009. Si tú no puedes dejar unas tarifas vencidas durante 7 años, porque el impacto del aumento va a ser muy grande y eso va en contra del producto y desde luego en contra de quienes vendemos el producto. Entonces hay un tema de falta de holgura, un tema de liberación de precios en un mercado apretado, ¿verdad? Y un tema de complejidad institucional que se revierte o que deriva en unas demoras en toma de decisiones, lo que quiere decir que el regulador va muy rezagado frente a un mercado que es dinámico. Entonces, nosotros estamos llenos de monopolios naturales y la búsqueda de la eficiencia es a través de la regulación. Recientemente esta información la quiero dar, pero sujeta a todas las, digamos, las correcciones que pueda haber, y un documento del Banco Mundial que me encontré donde se comparan las productividades de los factores de diferentes industrias con la productividad en los Estados Unidos. En la parte de arriba, con un nivel de productividad cercano al 55%, está minería, gas y electricidad. En un 22% está manufactura y en un 11% está el sector agropecuario. Eso, en una lectura muy rápida, quizás apresurada, quiere decir que la regulación aquí parecería hacer un mejor papel que la industria que está en un mercado libre. Desde luego que habría que desagregar. Eso para decir que en general la regulación funciona en la búsqueda de las eficiencias. Ahora bien, las comparaciones que tenían, si quieres después nos dedicamos a eso, pero en materia de gas las comparaciones casi que no son muy difíciles. Por ejemplo, comparar Argentina con Colombia, si la comparas como producto final hoy está bien, pero en la mitad del camino en Argentina hubo 50 quiebras, apagones, ¿sí?, restricción de combustibles líquidos, etcétera, etcétera, porque regularon incorrectamente. Entonces, y obviamente esto como titular para la segunda ronda de la intervención, nosotros en Colombia a partir del apagón escogimos tener energía al 100% de garantía, lo cual evidentemente tiene unos costos. Entonces nosotros tenemos, como escogencia de sociedad, dijimos, nosotros queremos que este país más nunca se apague, por lo cual vamos a tener unas térmicas parqueadas y les vamos a pagar un cargo por confiabilidad. Eso seguramente abre un debate sobre si, un poco lo que decía García, si hay suficiente competencia para que esa formación de precios sea correcta. En gas natural yo tengo una apreciación sobre lo que está pasando, entendiendo que hay una coyuntura particular y no podemos perder de vista que en abril tenemos 100 millones de pies cúbicos adicionales que deben saber todos que entran al mercado y que no han entrado por una serie de rezagos a los cuales me puedo referir más adelante. Hasta aquí. Juan, tú manifestabas en tu presentación que a ti lo que te interesaba era tener el producto, que el producto cubra tus necesidades, que es la flexibilidad, y que sea un precio adecuado. ¿Cuál crees, considerando eso, si te preguntan, ¿usted qué preferiría? ¿Tener un precio regulado o tener alternativas de competencia y tener alternativas de oferentes para que te cubran exactamente la misma necesidad? ¿Tú qué dirías? Mira, en principio te diría, me encanta un mercado como el americano, ¿sí?, donde hay libre juego de oferta y demanda, ¿sí?, y a la larga creo que da mejores precios, pero en la situación actual yo la verdad me siento acá me siento tan dispar con la oferta que no me siento cómodo diciendo que estoy negociando algo. Yo lo que quiero al final es ser competitivo, ¿sí?, que mi producto pueda llegar a un montón de mercados donde pueda competir. De largo plazo me encanta la competencia. Ahora, de corto plazo, como estamos hoy, necesitamos algún tipo de solución, ¿sí?, hasta que podamos llegar a
a un momento que hace una situación de competencia en serio. No sé si eso responde a tu pregunta. Ministro, uno muchas veces escucha, perdóneme, uno muchas veces escucha eso, la demanda al final quiere que la atiendan. Y quiere que la atiendan y no quiere, como dice Antonio, no quiere tener racionamientos, no quiere que le corten ni la energía ni que le corten el gas. Y ahí es donde empieza el tema de cuál es la disponibilidad a pagar de esa demanda. ¿Cuánto pagarían ustedes si les dijeran que les van a quitar la luz de 7 a 9, por ejemplo, o el gas en un periodo determinado, frente a los objetivos de competencia? ¿Cuál debería primar? Yo quisiera hacer un punto que creo que está central a esta discusión, que creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que no podemos confundir competencia con competitividad, porque los precios en entornos competitivos pueden ser altos o bajos frente a otros precios, y que un precio sea más alto o más bajo que en otras partes no quiere decir que no haya competencia. Es distinto si uno está pensando en términos de competitividad, porque la competitividad sí se vuelve un problema relativo y es como estoy yo frente a mi competidor. Ahora, yo creo que hay una decisión de política pública que se tomó hace mucho tiempo y es asegurar y privilegiar el abastecimiento. Y yo invito a la gente que tanto critica el cargo por confiabilidad a que se acuerde lo que fue el año 91-92. El año 91-92 tuvimos un apagón durante más de un año, que los estudios de la época mostraban que había costado 2,5 puntos del PIB. Si se mantuviera esa cifra, en un caso similar el día de hoy, serían 20 billones de pesos, 20 billones de pesos de hoy, que en su mayoría los asume la industria y el aparato productivo. Entonces, yo, antes de criticar la confiabilidad, invito a mirar de qué estamos hablando cuando hablamos de tener y no tener acceso. Ahora, en todo caso, creo que la pregunta que usted hace, Ángel, la responde de alguna manera la regulación. ¿Por qué? Si ustedes miran, por ejemplo, en el caso eléctrico, es el que estamos hablando, existe la posibilidad, que se reforzó recientemente a través de la regulación, de demanda desconectable voluntariamente. Que a la demanda diga, yo en ciertos momentos del día, yo estoy dispuesto a que no me den suministro y que me paguen por eso. Y yo tengo una tarifa y tengo un precio. Entonces, no tener energía, a veces, no es que eso no tenga un precio, claro que tiene un precio cuando se hace voluntariamente a través de mecanismos de estos. Entonces, para volver al punto inicial, sí creo que debemos poner los temas de competencia en un lado, y es si hay unas condiciones como las que se han discutido ampliamente a lo largo de la jornada de hoy, y otra cosa es el tema de competitividad. Ahora, quiero mencionar un par de cosas finales, sobre todo viendo las comparaciones de precios. Mire, hay otra cosa que yo creo que no es cierta y se repite sistemáticamente, y es que los precios de la energía en Colombia son los más altos del mundo, de los más altos del mundo, o los más altos de la región. Comparar tarifas de energía es dificilísimo, porque ahí hay subsidios, ahí hay problemas de geografía y localización, ahí hay problemas de cercanía a las fuentes de abastecimiento, ahí hay diferentes contratos, diferentes momentos. Mejor dicho, hay toda una cantidad de factores, tasas de cambio, que hace muy difícil comparar la energía. Sin embargo, aquí se hizo un estudio, en 2012 se escogió una muestra de 33 países, y Colombia, en esa muestra de 33 países, muchos de la región, otras de otras partes, estaba de más barato a más caro, estaba en el puesto 13. Cuando uno actualiza con las tasas de cambio de hoy, Colombia pasa al puesto 7. Nosotros nos dimos a la tarea de llamar a todas las comisiones de regulación de la región, una por una, preguntar tarifas industriales, tarifas domiciliarias, y la foto es más o menos parecida. Colombia está a media tabla. Colombia está a media tabla. Entonces esto no quiere decir que no podamos mejorar. Claro que hay eficiencias por ganar, claro que hay mejorías que hacer, pero no es cierto que Colombia tenga ni la energía más cara de la región ni la energía más cara del mundo. Y es muy interesante ver en esto lo que dicen los propios industriales. Si uno coge la encuesta de la ANDI o las del DANE, de las encuestas de opinión, las muestras empresariales, a los industriales mismos les preguntan cuál es el problema, el mayor problema que tienen en materia de competitividad. ¿Y saben qué puesto tiene la energía? Dicho por los industriales mismos, el puesto número 24 de 27. 0.8% de los industriales piensan que es el principal problema para la competitividad. Entonces, hacer aparecer los costos como la energía, como el gran problema de competitividad que tiene la industria del país, creo que tampoco es cierto. Ahora, esto no quiere decir, repito, que no haya mucho por hacer. Esto no quiere decir que no hay sectores, los que son intensivos en consumo de energía, que no requieran que podamos trabajar en los
los temas energéticos, pero es muy importante con los datos ilustrar el problema y ponerlo donde está cuando tenemos discusiones de competitividad. No, yo creo que ese es un tema cierto, y digamos las comparaciones no necesariamente son útiles o válidas siempre. Lógicamente que estamos pasando por un momento crítico en que hay que tener en cuenta diferentes consideraciones para pensar cómo vamos a hacer la expansión del sector eléctrico. Es decir, el cambio climático, si algo tiene, es que se está presentando con mayor frecuencia y son fenómenos más intensos. En la medida en que nuestra generación en un alto porcentaje sea hidráulica, tenemos que tener un respaldo. Ahora bien, uno de los cambios que olvidé mencionar en la primera intervención fue que aceptamos hace algunos años respaldo de cargo por confiabilidad con líquidos. Ante la presencia de un fenómeno del Niño, esa demanda por gas natural para reemplazar líquidos está generando unas enormes presiones en precios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, hay un tema también de corto plazo muy crítico, y es que el fenómeno se estaba profundizando y tú tienes una circunstancia de un cálculo de precio de escasez que tienes que considerar para ver qué va a pasar con las térmicas. Entonces, el sistema ha funcionado a partir de que tuvimos un apagón y aprendimos esa lección, ha funcionado a partir de que el sector gas natural lo construimos de cero, lo construimos como nuevo, a imagen y semejanza de lo que queríamos, pero eso no quiere decir que uno no tenga que estar haciendo revisiones periódicas del cargo por confiabilidad del sistema, de la bolsa de energía, y de ver, en el caso del gas natural, si funciona el tema de ofertas bilaterales. Si tú tienes una configuración suficiente de ofertantes en la parte de producción para que haya esa libertad de precios que está generando definitivamente precios altos. Yo creo que es un tema que vale la pena mirarla entre otras cosas, porque recordemos que es la única parte de la cadena que no está regulada, pero es donde se origina todo, porque el transporte está regulado y la distribución está regulada. Y regular transporte y distribución es relativamente fácil, digamos, hay asimetrías que se van cerrando con el tiempo y en efecto aquí se está haciendo, pero tú tienes la producción libre y la pregunta que tenemos que hacernos es si el esquema actual de formación de precios de gas sigue funcionando hacia el futuro. Hay un tema que interesa al foro, y es la creación de barreras de entrada vía regulación, que puede ser involuntaria. En el caso de la regulación eléctrica, hay personas que conocen del tema y dicen, mire, el regulador se asustó tanto con las quiebras de las empresas que empezó a exigirles unas garantías tan altas que para entrar al mercado, yo casi que ponerlo en blanco y negro, tenía que hipotecar absolutamente todo para poder entrar, y eso hizo que no entraran suficientes agentes comercializadores y que algunos efectivamente se salieran. Hay otras personas que dicen que esos mecanismos de riesgo podrían ser cubiertos si el regulador evaluara la regulación eléctrica considerando otros sectores, como el sector financiero y las soluciones que tiene el sector financiero, que es el que toma los riesgos. ¿Pudiera uno pensar que en materia de regulación sería deseable migrar hacia ese modelo que es un poco más integrado y como se maneja en muchas partes, en Nord Pool, en Europa, donde básicamente el que toma el riesgo es el sector financiero y el comercializador se dedica a su papel de juntar la oferta con la demanda? ¿Usted qué piensa, ministro, de esa idea? Mire, yo creo que en el caso explícito de la comercialización de energía eléctrica, que no es un caso distinto de otras industrias, cuando ocurren quiebras, que fue lo que nos pasó en el fenómeno del Niño último que vimos 2009-10, hubo unos comercializadores que tenían unos niveles de exposición a bolsa por la energía que habían comprado, el precio se les fue en contra y simplemente no aguantaron y dejaron los problemas asociados con cuando uno pues, se totea. Yo creo que el problema aquí no es de más jugadores, aquí el problema es de tener suficientes jugadores que puedan manejar el nivel de riesgo que están asumiendo. Y yo creo que eso es lo responsable, asegurar que quien asume un papel en un mercado pueda responder por el riesgo que genera. Entonces, no, la competencia no puede llevar a un relajamiento de los estándares. Entonces, es como lo primero. Competencias, más jugadores, sí, pero más jugadores capaces de asumir su riesgo, creemos nosotros.
Ahora, creo que en el caso específico de la comercialización de energía eléctrica, usted menciona un punto muy interesante y es si hay una manera diferente a la que tiene la regulación para manejar el riesgo, si hay una manera más eficiente de manejar el riesgo. Yo creo que la respuesta probablemente es que sí. Yo creo que usted tiene razón en la pregunta. Pero entonces fíjese que aquí la competencia es a través de nuevas herramientas y no de mayores jugadores. Esto siempre que hay empresas que se quiebran y aparece nueva regulación, como pasó en la crisis financiera reciente en Estados Unidos, siempre hay este debate, pero lo importante es que uno pueda asumir su riesgo y si hay maneras más eficientes, quizá adoptando herramientas financieras en el mercado eléctrico, creo que ese es un camino que hay que explorar y yo estoy de acuerdo con usted que por ahí es una vía que estamos en mora de hacer. Antonio, ¿y tú qué piensas de de la comercialización, de la actividad de comercialización pura en el sector de gas natural? ¿Tú crees que agrega valor? Mira, no agrega valor y hay una pregunta que tú habías hecho y creo que es importante y obviamente esto es un tema como muy específico. Hasta ahora el gestor de mercado no ha producido resultados que valgan la pena. O sea, porque partimos a veces, yo creo que a veces nos pasa en el tema regulatorio, sobre todo donde hay monopolios naturales y donde estás permanentemente que tener pendiente fallas de mercado y poderes de mercado para intervenir, hay una cantidad de prevenciones. Yo creo que hay un tema que el que tenemos que trabajar en los agentes y los reguladores es en generar una confianza. O sea, yo cuando hablaba de la complejidad institucional me refería a algunas medidas que pueden ser anecdóticas, pero sí me parece que reflejan lo que ha pasado. Una resolución de transporte de una compañía como la nuestra tiene 220 páginas. Estamos incurriendo, en mi opinión, en el error que ilustraba un politólogo italiano, Sartori, que decía: estás incurriendo en quirografía constitucional, es decir, procurar escribir todo lo que puede pasar. Eso es muy difícil. La resolución 39 de 2013 tiene 174 páginas, por la cual se regulariza el mercado de gas natural y se crea el gestor de mercado. Entonces, eso, más que eso, lo que yo creo que tiene que haber es buena regulación. Tenemos que entender que es difícil que se propicie competencia en un gasoducto. Es difícil que se propicie competencia en distribución. Entonces lo que se impone es afinar la regulación. Vía regulación tú puedes tener eficiencias parecidas a los mercados libres. Por supuesto que son soluciones subóptimas, pero te puedes acercar. Y ha pasado. Pero eso tiene que ver, insisto, con la complejidad institucional que tenemos que mejorarla por la agilidad en las respuestas. En Inglaterra aprobaron eso. Ofgas en un momento dado, hace unos 10, 15 años, abrió la red de distribución pagando peajes para el gas natural y el resultado fue realmente ninguno. En el tema del gestor de mercado nos está costando más y parte de un supuesto que yo no creo que sea tan cierto, y es que hay una carencia muy grande de información, por lo cual algunos se aprovechan de esa coyuntura. Realmente no ha pasado. Ahora, debo decir que el concepto me parece bueno, pero por ejemplo las subastas no son cumplibles. Si las subastas no son cumplibles en la regulación que hicimos, no sacamos nada. Ahora, lo otro también es que los tenemos que juzgar en unas condiciones un poco más normales. Estamos pasando por una coyuntura, creo que la más especial y la más compleja que hemos tenido en muchos años. Tenemos un niño en Portas, tenemos una situación de declinación de campos de La Guajira, un gasoducto que tiene que entrar rápidamente entre diciembre y marzo y unos precios de gas altísimos. Que ahí es donde yo veo, por ejemplo, y esto es una conversación que hemos tenido con Tomás hace mucho tiempo, que puede haber una dificultad en la asignación del gas natural. Te puede pasar perfectamente que tú, pretendiendo dejar que el mercado funcione libremente, asignes gas para térmicas a unos precios elevadísimos, porque el costo de oportunidad es muy alto, y eventualmente dejen mercados residenciales o eventualmente industriales sin atender. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque, desde luego, aquí es una suma de monopolios, una parte no regulada, pero entendiendo la imperfección de los mercados y la disposición que tiene el Estado de intervenir cuando se necesite oportunamente. Sí. Un comentario sobre esto. Personalmente, en las dos plantas que trabajamos acá, nosotros estamos siendo atendidos por nuestro distribuidor comercializador. Y yo no tengo ningún problema en eso. Entiendo que el distribuidor conoce la zona, conoce nuestro consumo, conoce los consumos de nuestros vecinos y lo maneja bien.
y me lo transparenta. Me dice, Ecopetrol me cobra tanto por el gas. El señor transportista, bueno, este GI en este caso, me cobra tanto por el transporte y esta es imagen de comercialización. La verdad que el margen de comercialización al lado del precio del gas y del transporte es muy bajo. Y la verdad que yo no veo que entrando 3 o 4 comercializadores a tocarle la puerta al mismo productor por el mismo gas, vayamos a tener como demanda alguna ventaja. Y ellos, ellos a su vez se encargan de cubrirnos los gaps. ¿Te acordás esto que te comentaba de los contratos take or pay 100%? Para una industria es imposible contratar en firme su demanda, porque o los domingos paran, o los productores de gaseosas trabajan más en verano que en invierno. Nosotros hacemos tubos para la industria petrolera, te imaginas que en este momento estamos trabajando poco. Entonces, pretender que nuestro consumo de gas sea flat todo el año, todos los días, es imposible. ¿Y quién cubre eso? Nos lo cubre el comercializador distribuidor como puede. Y la verdad me parece bien, porque el mercado de cada una de las regiones no es tan grande como para que entren varios comercializadores a cazar en el mismo coto de caza. Sí, pero hay un tema. Alguna superintendente decía que si bien hay unos derechos del consumidor, también hay unas obligaciones de información del consumidor. Y los consumidores industriales, ese es más que es un deber que le genera unos beneficios, conocer cómo es el tema. Y era un poco la pregunta que yo te quería hacer, porque es que casi todos los temas que tú estás diciendo sobre confiabilidad, flexibilidad, trataron de ser resueltos por el regulador en una resolución de gas que te dice, oiga, si a usted le sobra, venda en este mercado donde adicionalmente hay unos compradores, etcétera. ¿Por qué no utilizan esos mecanismos? ¿Será que es falta de conocimiento del consumidor o será que hay falta de un comercializador que te diga, oiga, tranquilo que los excedentes yo se los puedo colocar en un mercado donde hay una competencia? ¿No será que hay una falta de conocimiento por parte del consumidor? Te voy a decir lo que me dicen a mí cuando yo planteo cosas así en la empresa. Me dicen, Juan, acá hacemos tubos. Estos negocios son los tubos. ¿Sí? No queremos entrar en el negocio del gas, es de otro. Entonces, decime cuánto cuesta el gas, que me va a llegar el gas, y todo ese problema que sea de otro. ¿Me entendés? Entonces, yo no puedo estar todos los días viendo si el gas que me sobra lo voy a poder vender o no, o si el que me falta lo voy a poder conseguir o no, y a qué precio, y generar pérdidas o ganancias de ese gas. Yo necesito que ese gas me llegue a un precio, me llegue, y pueda producir tubos. Y tomamos el riesgo del mercado de los tubos, no el riesgo del mercado del gas. Bueno, digamos, hay una discusión, hay unos mecanismos definidos por el regulador, y yo sé que aquí nos está pasando como a los griegos estos que eran peripatéticos y discutían de un solo tema y que nadie más entendía, y pido excusas si hay algunos términos que se utilizan que no se entienden, pero estamos dispuestos a aclararlos después. Hay una pregunta que es muy importante y vuelvo al sector eléctrico, y qué pena pasarme, pero es que los dos sectores son dependientes. Ministro, ¿usted no cree que es hora de hacer una revisión del mercado eléctrico de gas y de la regulación que data de 1995 y hacerle como una reestructuración? Porque es que yo, si me pusiera a contar las reformas, diría, desde 1995 a la fecha han existido como 3.000 parches a ese mercado, y pareciera que sí requeriría una reingeniería para precisamente garantizar lo que se busca, que es la competencia en el sector de generación para un beneficio del consumidor final. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, yo pienso que la pregunta es muy amplia cuando uno dice hay que repensar el sistema eléctrico. Yo me hago varias preguntas. La primera es que una norma tenga 20 años no quiere decir que hay que cambiarla, ¿no? Lo primero. Pero mire lo que ha pasado en estos 20 años. Colombia aumentó en 20 puntos su cobertura. Hoy tenemos una cobertura del casi el 97%. Esos son colombianos que tienen acceso a la energía eléctrica que antes no lo tenían. Este es un sistema que nos ha permitido tener unas mejoras de más del 50% en calidad. Claro, eso es disímil, hay algunas zonas que todavía no tienen la calidad que se requiere, pero el sistema y la regulación ha dado los incentivos tanto para aumentar cobertura como para mejorar en temas de calidad. La confiabilidad ha sido muy buena hasta ahora en estos 20 años. Hemos pasado 3 niños
uno de ellos muy difícil que fue el del 97-98 sin problemas de abastecimiento. Entonces yo creo que ahí tenemos tres grandes indicadores de que el sistema le ha cumplido al país en estos 20 años. Sin embargo, creo que hay elementos que hay que revisar. En particular hay uno en generación que me parece no solo muy actual, sino muy complejo, y es que estamos dependiendo para nuestra confiabilidad de la generación con combustibles líquidos. De los entre 85 y 90 gigavatios hora día que vamos a necesitar por ahí a lo largo de este niño, por ahí una tercera parte va a venir de combustibles líquidos, y esos combustibles líquidos son combustibles que dan respaldo pero no dan contratos. Quien quiere unos precios estables, quien quiere lo que nos acaba de decir Juan, en combustibles líquidos no los encuentra. Entonces el sistema tiene que ser capaz de hacer una transición para salirse de los líquidos, una transición ordenada para salirse de los líquidos, y ese es un reto enorme que tenemos. El sector tiene además que ser capaz de asumir las nuevas energías renovables. Aquí sabemos manejar el agua, pero no sabemos todavía manejar a una escala grande los proyectos de viento, que creo que son los siguientes que ven a escala masiva por toda la información que tenemos, por la gente que se nos acerca. Entonces creo que ahí hay otro reto importante. Y creo sin duda que uno puede buscar mecanismos para que pueda haber pues eficiencias mayores que siempre están por hacerse, pero creo que el sector le ha cumplido al país, y creo que en este momento el reto más grande que tenemos de mediano plazo es lograr salirnos de los líquidos de una manera ordenada. Yo quiero resaltar eso. Yo creo que ese ha sido uno de los temas que nos han, digamos, complicado la situación más. O sea, tenemos que salirnos de líquido lo antes posible, además porque genera un precio sombra que presiona el gas natural. Eso es definitivamente importante. Otro punto que importaría muchísimo, ministro, es que pudiera haber contratos de largo plazo de gas. Eso ayudaría muchísimo. Y yo no sé si los planes de expansión los puedes seguir haciendo por subasta de confiabilidad. Entonces yo creo que hay que buscar otra manera en que eso funcione. Porque además yo creo que, insisto, que estamos en una coyuntura muy particular, es que precios de líquidos, una combinación de niño intenso con precios con generación a líquido y con un precio de escasez que se ha quedado muy bajo frente a lo que se tenía. Eso puede hacer, y ya está sucediendo, que algunas térmicas tengan dificultades. Y aunque uno diga, pues es un tema de una empresa privada, no lo es tanto, porque alguien que tenga dificultades en este momento en materia de generación afecta inevitablemente todo el sistema. Yo creo que es un tema que hay que tener muy en cuenta. Gracias. Respecto del precio de escasez, es cierto que es probable que haya algunos generadores que estén en problemas con ese precio, pero tengan en cuenta que la demanda ya hace algunos años viene siendo expulsada del precio fijo de la energía eléctrica y llevada a bolsa, ¿no? Y para nosotros ya asumir un precio de 300 pesos de energía mayorista es alto. Si tuviésemos que llegar a los 1.600 pesos que he visto, yo no sé quién presenta una oferta de 1.600 pesos. ¿Quién necesita realmente $500 para generar un megawatt hora? No se sustenta en ninguna estructura de costos eso. Entonces, guarda con el precio de escasez, ¿no? Porque por un lado está el problema de la térmica, pero también tenemos el problema como demanda, ¿no? Claro, tú podrías tener coexistencia de dos precios de escasez, uno que proteja la demanda actual y otro que ajuste transferencia de rentas entre hidráulicos y térmicos. Es un tema que tienes que mirar. Ahora, vale la pena decir cuál es la definición de precio de escasez y por qué existe el precio de escasez. ¿Qué se quiere con eso? Pagar el combustible variable más costoso del sistema que tengas, en la mezcla que tengas. Sí. Un poco para traducir lo que se está discutiendo aquí, hagan de cuenta la audiencia que ustedes compran un carro, esa es la mejor forma de entenderlo. Ustedes compran un carro y cuando tienen un carro nuevo con llantas nuevas, igual ese carro tiene que tener un repuesto. Ese repuesto en estricto sentido es ineficiente, económicamente no lo utilizan nunca. El costo y el beneficio de ese repuesto, de esa llanta de repuesto, se ve cuando ustedes se pinchan. ¿Cuánto vale no tener la llanta de repuesto en ese momento? Esa llanta de repuesto es lo que nosotros estamos llamando aquí el cargo por confiabilidad. Eso lo estamos pagando todos dentro de la tarifa. Lo que está pasando en este momento es que ese cargo por confiabilidad, que es una especie de seguro para garantizar la energía, en este momento está
lo tengo que utilizar, tengo que sacar la llanta y tengo que ponerla. Y nos estamos dando cuenta que las reglas para utilizar esa llanta de pronto no estaban tan claras. Y eso es un poco la discusión que ustedes están viendo acá traducido, y discúlpenme la forma de traducirlo, pero creo que es un buen ejemplo para ponerlo. Quiero hacer una pregunta institucional, desde el punto de vista institucional, que me parece que es muy relevante, y es, Antonio y Tomás fueron muy claros en decir, mire, tenemos una estructura institucional que hay que, digamos, hacerla más clara, con unas resoluciones más sencillas, etcétera. ¿No será que hay que hacer unas reformas a la institución, no legales, pero sí unas reformas de funcionamiento de la institución que permitan, primero, tomar ventajas de los cuerpos colegiados como la CREC, que son 8 expertos, de manera que no existan dueños de temas, sino que todo el mundo maneje todos los temas, una especie de junta directiva del Banco de la República, un funcionamiento de ese tipo? ¿Y no será que es necesario que dentro de esas reuniones participe el abogado de la competencia por parte de la SIC para reducir esos temas, para que la SIC entienda exactamente cuál es el objetivo de la regulación, dónde pudieran estar los riesgos a la competencia, dónde pudieran estar los posibles abusos de la posición dominante de los agentes que tienen posición dominante en el mercado? ¿No será que eso es deseable para fomentar realmente la competencia? Yo lo creo, yo creo, y en varias ocasiones lo he comentado, que sí hay que mirar qué está pasando, porque un poco la medida del efecto o del trabajo de la Comisión de Regulación es qué impacto tiene en los mercados, ¿verdad? Pero cuando y también la oportunidad de las decisiones. Yo creo que la oportunidad de las decisiones es una tarea pendiente de todas las democracias, es decir, medir en qué momento toman las decisiones, eso importa mucho. Y ya tuvimos una experiencia, esto no es culpa del ministro, pero hay que decirlo, de que las demoras en las tarifas de transporte fueron 7 y 8 años, y las de distribución van para 7 años vencidas. Si eso pasa, es que algo no está funcionando correctamente. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de adaptar las comisiones de regulación a los tiempos de una dinámica en unos mercados que es muy grande. Naturalmente, la empresa privada va adelante y el regulador va atrás, casi siempre sucede, pero aquí el rezago es demasiado, va como en el 20º vagón, y eso es muy difícil. Entonces, yo creo que hay que introducir algún tipo de reformas para que eso suceda. Yo no sé si hacer un esquema en que tú propongas y exista algún nivel de veto en las tarifas, en vez de hacer un archivo tarifario tan complejo, pero sí creo que hay que buscar la manera de que la respuesta sea mucho más eficaz. Yo creo que Antonio tiene un punto. Yo creo que necesitamos encontrar una manera de poder darle mayor celeridad a ciertos trámites regulatorios. Aquí los marcos regulatorios se hacen cada 5 años. Eso, para hacer una analogía, eso para un agente regulado es como que a toda la industria le cambie el estatuto aduanero, por ejemplo, cada 5 años. Y esos son temas para cada uno de los eslabones de la cadena de los 3 o 4 energéticos que regula la CREC. Esto hace el tema muy complejo, porque revisar eso cada 5 años supone hacerlo muy bien, con mucho profesionalismo, cuidando lo que se ha logrado en el sector, y encima de eso hay una agenda enorme de temas que regular. Entonces sí creo que hay que hacer ganancias en celeridad. No estoy seguro cuál sea la mejor manera, porque todas tienen sus riesgos, pero sí estoy absolutamente convencido de eso. A mí me preocupa una cosa, y es que hay temas en nuestra regulación que creo que están sobreregulados y temas que están subregulados. Y les pongo un ejemplo concreto: el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad tiene una enorme cantidad de resoluciones. Es un tema técnico, es un tema del corazón del sistema, es un sistema que le gusta a los reguladores, pero en el otro lado, por ejemplo, están los temas de cobertura, prestación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Esos son los pobres de los pobres del país. Esto es la costa pacífica, el sur de la costa caribe, los antiguos territorios nacionales, y ahí tenemos una ausencia de regulación que nos dificulta poder atender esas regiones con servicio confiable
mucho más rápidamente. Entonces creo que no es solo más allá de la especialización en unos temas, que creo que no, hay un argumento en favor y en contra, pero creo que es bueno no tener especialización plena en los temas, que no haya dueños de temas, como se dice coloquialmente, pero también necesitamos encontrar esa celeridad, pero con no dejar por fuera temas que están subregulados y que necesita el país. Pero también pasa, Tomás, también pasa que muchas veces se trata de reescribir la historia toda. Y tenemos tenemos como versiones maximalistas de muchos casos, de muchos temas, y queremos reescribir la regulación de nuevo. No hace falta. Esto ha demostrado que funciona y que se ha generado suficiente confianza entre los agentes a lo largo del tiempo que hemos trabajado. Entonces, cada 5 años nos jugamos un mundial de fútbol y peor. O sea, se juega en la vida. Y eso no debería ser en cuanto a que vas a escribir la metodología. Imagínense esto, la metodología la reescribes cada 5 años. Dejen la metodología que funciona. Definitivamente, hay un tema que me parece divertido de mirar, y es que en los Estados Unidos, vuelvo y digo, cada cosa con sus circunstancias. Hay una organización suprarreguladora que se llama la OIRA, ¿verdad?, que tiene que ver con todas las regulaciones que se sacan, tanto federales como estatales, y lo que hace es evaluar si esas regulaciones son costo efectivas. Mira las decisiones de regulación que se toman para ver si eso va en beneficio de la gente. El director de esa agencia, hasta hace poco tiempo, es un señor profesor en Boston que se llama Cass Sunstein. A ese tipo lo trajimos para conversar sobre este tema porque andamos en el Consejo Privado de Competitividad buscando la forma de que el Estado sea más eficiente. El tipo se escribió un libro que se llama, en inglés, Simpler, más simple, y cuenta él todo lo que hizo para que la regulación y el papel del Estado fuera mucho más eficiente, para facilitarle la vida al ciudadano y al empresario, desde luego, sin dejar de velar por la defensa del consumidor. Entonces, es interesante mirar cómo se puede hacer eso, ¿verdad? No escribir todo de nuevo y siempre tener en cuenta la relación costo-beneficio de los impactos que se tienen cuando se regula. Entonces, uno podría tener mecanismos automáticos. Si la tarifa de transporte, que no es ciencia tan compleja, ya funciona, trata de meter ajustes automáticos. Nos está pasando que no estamos los transportadores dando respuestas adecuadas a nuevos hallazgos de gas. Es decir, el hallazgo de Canacol y Ocol tiene mucho tiempo de estar cantado y nosotros estamos corriendo en una carrera contra el reloj para sacar ese gas ahora. Es decir, no estamos respondiendo adecuadamente a las expectativas de los consumidores por cuenta de la regulación. Y además, no perdamos de vista otra cosa, uno como empresario ve al Estado como debe ser, como un todo monolítico, no por pedazos, no por islas, son parte de un sistema. Y entonces vienen los otros permisos que tienen que ver con nuestra actividad, licencias ambientales. Aquí hay una gran confusión que en algún momento tenemos que enfrentar. Las licencias ambientales que se piden para gasoductos son iguales a las que se piden, o los requisitos, para una explotación de petróleo o una explotación de gas natural. Es totalmente diferente. O sea, yendo rápido y con toda la ayuda del gobierno, nos demoramos 2 años consiguiendo una licencia ambiental, cuya relación costo-beneficio es llevar gas natural para la industria, llevar gas natural en muchos casos para reemplazar leña en la cocción de alimentos. Entonces, el Estado regulador no está observando en muchos casos la relación costo-beneficio y el impacto que tienen sus decisiones. Y eso definitivamente hay que mejorarlo. Yo te iba a preguntar respecto de ese tema. La regulación para ti, tú eres el experto en compras del grupo Techin en materia de energéticos, la regulación para ti de Colombia, ¿te parece tremendamente compleja? ¿Te la resumen? ¿Cómo lo manejan ustedes considerando la demanda? Tenemos algunos consultores y tengo muchas horas de leer y por sobre todo de interactuar con quien nos da muy buena información sobre la regulación son los mismos distribuidores. En el caso del gas natural y en el caso eléctrico los mismos generadores, con quien tenemos muy buen diálogo. Coincido en que hay algunas partes que están sobre reguladas y hay otras partes que
que no sé, el cargo por confiabilidad, yo no estoy en contra. Me parece que hay que pagar la confiabilidad y me parece muy bien. Y por eso mostré los precios de bolsa que no están influidos por el cargo por confiabilidad. Es la demanda, oferta del día a día. Me parece que la regulación, lo que le falta, mi punto de vista es muy personal, perdón, le falta asumir que este es un mercado pequeño y que a veces la escala no es suficiente. ¿Sí? Cuando yo digo que el transporte cuesta caro, yo estoy seguro que la construcción también cuesta cara. Yo creo que el tiempo que te lleva a hacerlo es más de lo que pensabas y el costo financiero es más alto. Cuando digo $2.50 el millón de BTU la distribución es cara, yo estoy seguro que a lo que factura por escala el distribuidor, no le rinde tampoco estos $2.50. Entonces el peor de los mundos, yo pago caro, el distribuidor dice que no le alcanza. Entonces falta asumir cuál es la escala, ¿sí?, para que todo el sistema sea eficiente. Y me parece que eso no lo veo, porque yo veo una regulación que está armada, muy moderna y muy de libre competencia, en un mercado cuya escala no parece compatible, ¿no? Esa es mi visión muy personal. Bueno, yo creo que hemos cubierto el tema, el tiempo ya se viene acabando y hay un foro en Cartagena de Gas. Agradecemos mucho que se hayan aguantado el tema y esperamos de alguna manera haber ilustrado de alguna forma los problemas que tenemos en materia de energía eléctrica y gas y particularmente desde el punto de vista de la competencia. Muchas gracias por su participación. Bien, con esto damos por finalizada la jornada del día de hoy. Les agradecemos su presencia y los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana cuando estará comenzando el segundo día de este tercer Congreso Internacional. Gracias a todos, feliz noche.